No veo si están ya todos presentes, pero voy a iniciar, ¿de acuerdo? Ok, Sí, adelante, creo que ya están todos. ok. Bueno, buenos días. Primero que nada, voy a presentarles esta exposición sobre el accidente de Cobalto 60, los irradiados de Juárez. Me pareció antes que nada, antes de empezar, comentarles que me resultó muy interesante porque fue un accidente que pasó aquí en México, en Ciudad Juárez precisamente, y del que al menos yo no había escuchado. Por ahí había escuchado acerca de unas varillas radiactivas, pero no tenía idea de todo lo que había detrás de esos rumores, ¿no? Que al final de cuentas, pues como vamos a ver aquí, no son rumores. Y me pareció bastante interesante porque pues tiene que ver con el área y sobre todo porque es bastante grande el impacto del accidente y no se comenta, no está de alguna forma en el consciente colectivo de nosotros como mexicanos, ni tampoco en el de las demás personas, porque por ejemplo Chernobyl, basta con que escuchemos Chernobyl y en automático pensamos en radiación y en todo lo que ocurrió, igual con las bombas de Hiroshima, Nagasaki. Sabemos qué pasó solamente con escuchar el nombre de estos lugares, pero si escuchamos Ciudad Juárez, pues tristemente lo primero que pensamos es en las muertas de Juárez tal vez, y no en algo que pasó mucho antes de eso, ¿no? Entonces, les voy aquí a contar todo lo que sucedió y cómo viene afectando todavía hasta la actualidad. Tristemente, parece una película que va de mal a peor, como, como vamos a ver. Y también me resultó muy interesante que, pues al principio teníamos los seminarios en miércoles, me iba a tocar exponerlo el miércoles 14 y justamente lo voy a exponer hoy, 15 de septiembre, y van a ver que vamos a decir, viva México, cuando vean todo lo que sucedió. Pero bueno, la cosa se descubrió de la siguiente forma. El 16 de enero de 1984, un camión de carga pasaba por el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, y se activaron los detectores de radiación. El Laboratorio Nacional de Los Álamos es un laboratorio de energía nuclear, en donde de hecho se experimentó y se planeó todo lo referente a la primer bomba atómica, ¿no? Por eso es famoso este laboratorio. Está en Nuevo México. Aquí lo que pasó fue que una mañana, el 16 de enero del 84, pasó simplemente, ni siquiera entró ni salió del laboratorio, un camión de carga. Este laboratorio, como realiza muchos experimentos, lleva a cabo muchos experimentos con radiación, obviamente tiene detectores de radiación en todas las entradas, salidas y en la periferia, precisamente para cuidar que ningún tipo de material radiactivo salga del laboratorio, ¿no? Porque pues, saben lo importante que es la seguridad. Entonces, todo el laboratorio, su periferia, está rodeado de detectores de radiación. Aquí lo que pasó fue que un camión de carga que venía de México pasó cerca del laboratorio y activó esos detectores de radiación. Obviamente lo primero que pensaron las personas del laboratorio fue que habían sacado material de aquí, pero con lo que se dieron cuenta al revisar las cámaras que se activaron fue que era un camión de carga de una empresa de Ciudad Juárez, de Achiza. Entonces, se dieron cuenta que probablemente ese camión estaba trasladando material radiactivo, muy probablemente sin saberlo. Entonces empezaron, pues, notificaron a México, hablaron a la empresa, dejaron mensajes para que el chofer se comunicara, porque pues ahí andaba paseando material radiactivo y no lo encontraron, pasaron, bueno, a diferentes fuentes, ¿no? Esa es otra cosa, para investigar esto, revisé diferentes fuentes y unas concuerdan, otras no, porque como vamos a ver, está muy mal documentado todo lo que sucedió, pero bueno, la mayoría concuerdan en que duró 2 días todavía el camión sin poder ser localizado, hasta que el chofer se paró a descansar y dieron con el camión. Eh, de ahí empezaron las investigaciones, empezaron pues, a preguntarle al chofer de dónde venía, qué traía, etcétera, de dónde había cargado el camión para importar, bueno, en México exportó a Estados Unidos, ¿no? El material. Y es donde empezaron ahí a jalar la hebra hasta que llegaron a Ciudad Juárez, en Chihuahua.
Esto, dice, estaba inadvertidamente en marcha el mayor incidente nuclear de su tipo en América, dada la extensión que abarcó. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a saltar esas alarmas, esos detectores en el Laboratorio Nacional de los Álamos? Es lo que vamos a ver, porque pues no fue así de repente un día nomás en enero las cosas se volvieron radiactivas, ¿no? Para conocer el origen de dónde venía ese material, vamos a retroceder 7 años, a 1977. Aquí va a salir a relucir el nombre de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que lo mencionó Ilse precisamente en la exposición pasada. Ilse también nos introdujo un poquito acerca de que esta Comisión Nacional tomó fuerza o relevancia o agarró forma, digámoslo así, después del accidente de Chernobyl en 1986. Aquí estamos en 1977. Entonces, aunque ya existía la Comisión Nacional, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, ya existía para cuando sucedió lo de Juárez en el 84, sin embargo estaba en pañales todavía, o sea, no había lineamientos, tenían conocimiento algunas personas, pero la mayoría no estaba esta estructura que se generó después del accidente de Chernobyl. Entonces, según la investigación que la comisión hizo, descubrieron que el 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió una unidad de terapia, un equipo médico para radioterapia con cobalto 60 que fue fabricada en Estados Unidos. ¿Sí? Este centro médico que estaba en Juárez la compró. Ahora, primer error ahí, porque precisamente estas unidades las estaban dando a precios muy bajos los hospitales de Estados Unidos porque habían estado presentando muchos desperfectos, tenían muchos errores en el funcionamiento de estas unidades de terapia, entonces estaban deshaciendo de ellas. México, o bueno, este centro de especialidad, por querer ahorrar en la adquisición de este equipo, la compró a un precio muy bajo y la Comisión Nacional dice que nunca fue avisada de que iban a importar esta máquina, nunca se extendió una autorización, ni siquiera se supo que esto estaba pasando. Posiblemente el traslado lo llevaron a cabo de forma, pues, bueno, para empezar ilegal, pero así como que a escondidas, porque pues, todavía no había tanta seguridad en las fronteras. Adquirieron este equipo de radioterapia de forma ilegal, a un precio bajo, pero resulta que el hospital pues nunca tuvo personal capacitado para usarlo, nunca nadie ni para arreglar el desperfecto que tenía ni para utilizarlo. Entonces, lo que pasó con esta máquina fue que como no tenía permisos de estar ahí, cada vez que la Comisión Nacional iba al hospital a revisar los equipos que sí estaban autorizados y que funcionaban, que utilizaban radiación, lo que hicieron fue que la máquina la arrumbaron en una bodega del hospital, ahí donde metían, por ejemplo, las camas, los catres, todo lo que ya no servía, el mobiliario que ya no servía del hospital, ahí metieron la máquina y encima todo lo demás para que no se dieran cuenta que estaba esa máquina ahí, que no tenía permisos, que nadie sabía de ella, ¿no? Y aparte, pues no servía de nada. Entonces, esta máquina que adquirieron terminó ahí almacenada en una bodega del hospital junto con todas las demás cosas que ya no se utilizaban. Esta es la figura 4, se puede ver la cápsula de la unidad que contenía el cobalto 60, aproximadamente 6,000 gránulos o pellets de cobalto 60, aquí. Y lo que está registrado es que la unidad, cuando la adquirieron en el 77, tenía una fuente de cobalto 60 con una actividad de 1,003 curis, que pues sabemos que es una actividad bastante alta. Después se dijo, y esto quedó en el reporte que se hizo sobre el accidente, que tenía un permiso de importación y un registro, y eso es lo que, como con lo que se lavaron las manos o le quitaron un poco la responsabilidad al hospital, porque dijeron que sí, que al final sí se encontró el registro, pero todo el mundo sabe que eso fue después solamente para restar un poco de responsabilidad, de que mínimamente sí fue legal, pero en realidad no fue legal. Hablando del cobalto como mineral o el elemento,
Es un elemento natural que se encuentra en las rocas, suelo, el agua, las plantas y los animales. Se utiliza para producir aleaciones en la manufactura de motores, de herramientas y articulaciones artificiales para rodilla y cadera. Los compuestos de cobalto también se utilizan para colorear vidrios, cerámicas y pinturas, y como secador de esmalte y pinturas de porcelana. Pero a nosotros nos importa el cobalto 60. El cobalto 60 es el isótopo radiactivo que emite rayos gamma y se utiliza para tratar a los pacientes con cáncer. La vida media del cobalto 60 es de 5.27 años y otras aplicaciones que se le da al isótopo radiactivo es la esterilización de equipo médico, la radiación para radiografía industrial y también como fuente de radiación para alimentos. También, antes de empezar con la parte donde ya ahora sí, ya estaba mal, ¿no? Lo que habían hecho acerca de la compra y el almacenamiento, pero se pone peor, como les digo, conforme vayan aumentando las diapositivas, va aumentando también el riesgo de todo lo que sucedió. Bueno, el cobalto 60 al entrar al organismo normalmente se excreta en heces, por las heces, entonces cuando alguien se expone mucho tiempo a él se contamina, es uno de los síntomas que aparece más rápidamente es la diarrea. Y una pequeña cantidad se absorbe por el hígado, riñones y huesos, donde una prolongada exposición a la radiación gamma, como sabemos, puede causar cáncer. Una dosis de cuerpo entero de aproximadamente de 3 a 4 sieverts mata al 50% de la población en días o semanas y puede acumularse en pocos minutos a la exposición de 1 gramo de cobalto 60. Esos son datos interesantes sobre el isótopo. La mezcla accidental de esta fuente radiactiva con metal puede formar, pues de hecho, metal radiactivo. El final. Ok. Entonces, aquí es donde todo inició, en el 84, ya en diciembre del 83, el técnico de mantenimiento Vicente Sotelo Alardín inadvertidamente inició el incidente. ¿Qué pasó? Pues que como sabemos esta máquina estaba en esa bodega ahí arrumbada y Vicente llegó un día y dijo, mira, esa máquina nadie la está usando, está muy pesada, es metal que me puede servir a mí, y procedió a desarmar la máquina, todas las piezas de metal que pudiera mover, y el cabezal de la unidad, donde estaba el cilindro en cuyo interior se encontraba el cobalto 60. Pero dices tú, ¿para qué Vicente se le ocurrió desarmar la máquina? Y sobre todo el cabezal, que era donde estaba la fuente. Pues porque su objetivo era vender la máquina como chatarra por partes, así en el fierro viejo, en un yonque, prácticamente. Vicente dijo que ahí estaba eso, que nadie lo usaba y que pues se le hizo fácil desarmar la máquina y vender el metal. El cabezal le llamó especialmente la atención porque era muy pesado, entonces asumió que pues le iban a pagar más por kilo, ¿no? Por el metal. Y procedió a desarmarlo a golpes. Se dice que utilizó un martillo, de hecho, para abrirlo. Y como estaba muy pesado, el cabezal, aproximadamente 100 kilos, le pidió ayuda a un amigo, a Ricardo Hernández, para trasladar todo lo que pudo desarmar de la máquina en una pequeña camioneta de carga, marca Datsun, modelo Datsun. Entonces, ya que los dos amigos subieron todo lo que le quitaron a la máquina a la camioneta, pues se lo llevaron al yonque Fénix, que es un yonque que todavía está en operación al sur de Ciudad Juárez. Ahora, aquí pasó algo bastante interesante, porque cuando estaban abriendo el cabezal, la cápsula donde estaba el cobalto, para ver qué había dentro, porque era tan pesado, ellos mismos dicen, o dijeron en entrevistas posteriores, que empezó a brillar, que vieron una luz azul saliendo de la cápsula, pero pues en ese momento, pues sentido común parece que no había, no, simplemente, pues está brillando azul, pero échalo ahí a la camioneta, nos lo vamos a llevar a vender de todas formas. También reportaron que cuando estaban haciendo todo esto les empezó a doler mucho la cabeza, empezaron a sentirse mareados, de hecho creo que también comentan que cuando llegaron ya al yonque, uno de los dos, no recuerdo cuál, la verdad, vomitó, y también días después de todo esto tuvieron diarrea y malestar en general. Sin dejar de mencionar que también se llevaron en las manos quemaduras de segundo y tercer grado. Entonces,
sí, o sea, el sentido común de Vicente y de Ricardo no sabemos dónde estaba en ese momento. Pero pues enfermos y todo lo mal que se sentían, lograron llegar al yonque y vender toda la chatarra, en la cual les dieron 1,500 pesos. 1,500 pesos del 84, no sé cuál sería la conversión ahorita, pero eso les dieron por todo lo que fueron a tirar allá. La cosa es que, como les comento, que Vicente logró abrir la cápsula de cobalto 60 en la bodega, entonces vio la luz y de ahí empezaron a salirse o escaparse los gránulos de cobalto 60. Aproximadamente tenía 6,000 gránulos de cobalto 60. Ahora, ¿cómo no se dio cuenta Vicente? Pues como podemos ver en la figura 8, en tamaño comparativo, este es un lápiz. Los gránulos son de este tamaño, eran bastante chiquitos. Y esos gránulos quedaron regados desde la bodega del hospital hasta el yonque donde lo vendieron. Se regaron por la caja del Datsun, se regaron por la bodega del hospital, se regaron por las calles y cuando llegaron al yonque, pues ahí quedaron, ¿no? La mayoría en el yonque. En el patio del Yonque Fénix, en las grúas y otros vehículos del negocio y, como les digo, en las calles de Ciudad Juárez. Entonces, los dos grandes focos de radiactividad fueron la camioneta donde se trasladó a la fuente abierta y el depósito de chatarra, más que nada, principalmente. Estos gránulos se mezclaron con otros fierros del yonque y ya que estaban mezclados todos, estos fierros se vendieron a dos fundiciones principales, Aceros de Chihuahua, que es Achiza, y Falcon de Juárez, que Achiza fabrica varilla de construcción y Falcon fabrica soportes para mesa. Falcon no sé si sigue en operación, Achiza sí sigue en operación, hasta donde tengo entendido. Solo que creo que le cambiaron el nombre o algo así pasó, ¿no? Se estima que para enero, eso sucedió en diciembre, para enero del 84 la varilla y los soportes resultantes ya habían sido exportados a Estados Unidos y habían sido distribuidos en el interior de México. En total, en el informe, Achiza dice que se produjeron 6,000 toneladas de varilla contaminada. Llegó el metal contaminado a Achiza, llegó otro metal que también se contaminó, lo fundieron e hicieron las varillas y dicen que se produjeron 6,000 toneladas entre el 6 de diciembre del 83 y el 3 de enero del 84. Y mencionan que de esa cantidad, 1,000 toneladas fueron exportadas a Estados Unidos y 5,000 se distribuyeron en el país. Ahora, estos datos, muchos expertos que han investigado todo lo que sucedió después, mucho tiempo después, porque en su momento, como les digo, no tuvo mucha difusión esto más que en Juárez, en Chihuahua. Pero dicen que esta cantidad de 6,000 toneladas es lo mínimo que produjeron, que en realidad no dieron el dato real de cuánto tuvieron, de cuántas toneladas de varilla pusieron en circulación. Entonces, se recomienda que para estimaciones se tomen estas 6,000 toneladas como lo mínimo que en realidad obtuvieron. Eso fue lo que pasó. Falcon de Juárez pues también fabricó bases para mesa, igual contaminadas. En cuanto a Vicente, después de salir del yonque con sus 1,500 pesos y sus síntomas de contaminación por radiación, Vicente comenta que el Datsun se le descompuso, no sabemos por qué, pero tuvo un fallo un día y lo dejó estacionado en una calle. A otro día volvió para querer echarlo a andar, pero se dio cuenta que le habían robado la batería del carro. Entonces, como les digo, esto va de mal a peor. Pues Vicente dijo, no tengo dinero para arreglar el carro, y yo ya se gastó los 1,500 pesos. Y dejó la Datsun estacionada por semanas ahí en su colonia, en una calle de su colonia. Después, cuando ya se pudieron realizar mediciones sobre el Datsun, se dieron cuenta que en algunas partes la camioneta arrojaba 10 o casi 10 grays, que como sabemos es una dosis bastante alta para estar así al aire libre. Bueno, en cualquier situación es bastante alta si va a estar en contacto con el ser humano. Todavía eso, como les digo, como se quedó en la calle el Datsun ahí parado bastantes semanas, los vecinos de Vicente y el mismo Vicente dice que en la tarde que salían a tomar café, a platicar ahí con los vecinos, o en fin de semana que tenían fiestas, o se ponían a beber alcohol, lo casual, muy
mexicano, eso muy tradicional. Sobre todo en el norte del país, que salimos a la calle ya cuando bajó el sol. Pues los vecinos se juntaban ahí alrededor del Datsun a platicar y se sentaban en él, bajaban la tapa para tener en qué sentarse, se recargaban, los niños jugaban en la caja, jugaban alrededor del Datsun. O sea, el Datsun siempre estuvo, no solamente estuvo estacionado en la calle, sino que muchas personas ahí era como que el punto de reunión para sentarse a platicar en las tardes. Entonces, muchos vecinos de Vicente y el mismo Vicente estuvieron ahí en contacto directo con el Datsun radiactivo, ¿no? Les digo, en algunas partes, sobre todo en la caja donde se trasladó la fuente, tenía lecturas de 10 grays. Para acordarnos un poquito de qué te puede causar estar expuesto a esta dosis de radiación, tenemos aquí los efectos deterministas a nivel tisular. El umbral mínimo es, si vemos aquí, 0.5, 0.1, 2, 3, la mayoría son menores a 10 grays. Y el Datsun estaba presentando esas lecturas. Aquí el sistema nervioso central ya hay 15, pero pues no está tan lejos tampoco de los 10 grays. Con dosis para efectos severos, 2 grays, leucopenia, plaquetopenia, lesión del epitelio intestinal con 5, muerte interfásica del osito en cuanto a la fertilidad, fallos de la barrera alveolar, fallos de la maduración, hipotiroidismo, y pues aquí ya son 30 grays, pero tampoco ese dato de los 10 grays, pues también queremos creer que en realidad fue eso, ¿no? Ojalá que ahí sí no haya sido el mínimo, porque pues es bastante alta la dosis. Aquí síndromes causados por irradiación, también si vemos de 3 a 5 grays, de 5 a 15, más de 15, infecciones, hemorragias, anemia, deshidratación, desnutrición, infecciones, convulsiones, ataxia, coma. En realidad, como no sabemos en qué tanto tiempo estuvo la gente ahí cuando se salía a platicar y eso, pues no se tienen datos tampoco así certeros de las dosis a las que se vieron expuestos. Si había alguien por ahí embarazada en contacto también con esta zona contaminada, en la semana 2 del embarazo puede haber aborto espontáneo con una dosis de 1 gray. En la semana de la 2 a la 8, malformaciones en el feto con solamente 0.5 grays. En la semana 8 puede haber retraso mental con 0.4. Y a partir de la semana 26 se dice que es el riesgo similar al del adulto. Y bueno, como les comento, el Datsun arrojaba 10 grays ahí. Y bueno, ya después de que todo esto había pasado, de que se contaminó todo el material, de que lo fundieron, de que hicieron varilla, de que lo pusieron en circulación, fue así, con esa varilla que pusieron en circulación y exportaron a Estados Unidos, que casualmente, y sí fue por casualidad, este camión pasó por el Laboratorio Nacional de Los Álamos. De hecho, fue tan por casualidad porque el chofer se confundió de ruta, no tomó la ruta habitual que él hacía en sus recorridos, sino que se perdió, cambió de ruta y por casualidad pasó cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos y fue cuando fue detectado el camión, ¿no? Con la radiación. Entonces, sí fue por casualidad. Estados Unidos, como les comentaba, avisó a México, digo yo, no tanto porque se preocupen por México, sino que porque pues estamos muy cerca de ellos, pero avisó a México y de hecho prestaron un helicóptero. El 20 de marzo salió, del 84 salió este periódico, de marzo, diciembre, enero, febrero, marzo, donde varios helicópteros norteamericanos anduvieron sobrevolando Ciudad Juárez para detectar piezas radiactivas. Uno de los que llamó más la atención fue un edificio que estaba en construcción, que ya estaba muy avanzada la construcción y estaba arrojando lecturas altas de radiación. Entonces, también por el uso de la investigación, de los helicópteros, se determinó que había contaminación por radiación en el Yonke Fénix, en Achiza, en el área de mantenimiento del hospital, la camioneta del hospital a cargo de Sotelo Alardín, la calle en donde estacionó la camioneta y la maquiladora de productos de acero llamada Falcón de Juárez. Eran los focos principales, pero también sabemos que en las calles había mucho material regado. Es aquí donde entra en acción la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, en donde, como les digo, en este punto no había mucha información, no estaba bien estructurados los lineamientos, ni la misma Comisión Nacional, ni nada. Entonces aquí en el informe, ahorita lo voy a poner el informe, en el informe del accidente dicen,
pues lo escriben muy bonito, ¿no? Dicen que tomaron a 180 expertos comisionados a las cuales se les capacitó sobre las medidas y cómo iban a descontaminar todo el material y todo lo que estuvo en contacto con la radiación. Pero la realidad es que, y eso se supo después por entrevistas con esos trabajadores y por demandas que pusieron esos trabajadores, la realidad fue que Achisa, como estaba metida en problemas porque sí, le vendieron el material ya contaminado, pero como una productora de aceros, pues se debería de tener en cuenta, ¿no? Que tienen que tener más cuidado precisamente con lo que compra. Entonces, como fue la que generó toda esta varilla y la puso en circulación para la venta, Achisa estaba en problemas. Entonces, lo que pasó aquí fue que Achisa, bueno, la Comisión Nacional le dijo a Achisa, ¿sabes qué? Préstame, literalmente, ni siquiera voy a contratar. Préstame a 180 trabajadores de Achisa y ellos son los que vamos a poner a que recojan todo el material contaminado. Entonces, Achisa, para no tener problemas, que spoiler alert, aquí no hubo nadie cayó en la cárcel, no hubo repercusiones legales para nadie, ni para Vicente, ni para el hospital, ni para el Yonke, ni para Achisa, para nadie. Entonces, Achisa le dio 180 trabajadores a la comisión y la comisión los capacitó, obviamente no los capacitó para nada, también dice que les dieron equipo para realizar toda esta descontaminación, pero como podemos ver, los equipos especiales eran palas largas, a los que les fue bien les dieron un casco aquí, no sé para qué, y escobas y bolsas de plástico en donde les dijeran que metieran los gránulos o el fierro, el material metálico que quedaba en el yonque, o la tierra incluso, ¿no? Que podía tener niveles de radiación altos. Aquí, de hecho, en esta foto es donde se alcanza a ver, porque pues son fotos también tomadas en el 84. Podemos ver que ni siquiera guantes, traían así la mano totalmente al descubierto los trabajadores. Manga corta aquí, o sea, así los traían por las calles de Ciudad Juárez, recolectando todo el material contaminado. Los miembros de la Comisión Nacional, los miembros de, se quita. Aquí está. Los miembros de la Comisión Nacional estuvieron presentes en las actividades de descontaminación y ellos sí traían ahí unos trajes más ad hoc y parece que, no sé, cubrebocas, cascos, era lo que podían traer. Sí estuvieron presentes, eran pocos, la mayoría eran los empleados de Achisa, pero los mismos empleados dicen que cuando se empezaban a sentir mal, porque decían que a medio trabajo ahí, a media jornada, empezaba a dolerles la cabeza mucho, ¿no? Que sentían que se les iba a reventar la cabeza. Y cuando se quejaban o le decían algo a los de la comisión, los amenazaban de que te voy a reportar y te van a correr de Achisa. O así como que les decía a los trabajadores, venga, es que necesito enseñarle algo, no sé, de lo que estaban recolectando, y ellos así como que, no, aquí, desde aquí te veo, desde aquí te doy órdenes, no me voy a acercar. Entonces los de la comisión andaban nomás ahí en la periferia, sin meterse mucho en las labores que estaban desempeñando los trabajadores, solamente desde lejos, ¿no? El centro médico, por otro lado, intentó culpar a Vicente, el cual decía que era una víctima del problema, en una entrevista que dio a Proceso en el 84. Y Vicente dice, los fierros me los regaló el jefe de mantenimiento. Me dijo, ahí están esos fierros, llévatelos para que saques para las sodas. Vicente decía que el jefe de mantenimiento le había dicho, así como que llévate lo que puedas para vender. El trabajador, que en ese momento tenía 35 años, dijo que lo amenazaron y lo obligaron a firmar una declaración donde decía que había robado la máquina. Vicente comentó que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación, la verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así. Sí, como les comentaba, estaba arrumbada la máquina sin ningún, pues sí, casi como dice Vicente, sin ningún letrero ni nada. Digo, tampoco es el pretexto, ¿no?, de Vicente, pero bueno. Estos titulares estuvieron en algunos periódicos en aquel entonces, todo controlado, dice el gobierno, pero no saben ni a quién responsabilizar. Varilla contaminada en 15 estados, 1,000 toneladas perdidas, por lo menos.
Bueno, después de todo lo que pasó, de las arduas labores de descontaminación por parte de la Comisión Nacional, una parte, pues, que sabemos muy importante nosotros, es el reporte médico. ¿Qué pasó con las personas que estuvieron expuestas ahí? Ya vimos que Vicente tuvo quemaduras de segundo y tercer grado en las manos, diarrea, vómito, dolor de cabeza, pero que él mismo dijo, ¿no?, que con el tiempo se le pasó. Bueno, el reporte médico es un chiste también, es un chiste el reporte médico del reporte del accidente. Son 2 hojas. Son 2 hojas, a ver, creo que aquí traigo eso. Sí. En total, el informe que pueden encontrar poniendo cobalto 60 y te sale una página del gobierno con el PDF del informe. En total, el informe tiene 64 páginas, con todo y anexos, ¿no? El reporte médico, informe médico, si nos vamos aquí, es de la página 50 a la 52. Son 2 páginas de reporte médico que no dicen nada. Pero bueno, de lo que pude sacar e investigar otras fuentes, se dice que 4,000 personas resultaron expuestas a la radiación, dato que pues no, tampoco es muy confiable, ya que precisamente donde fue a caer el Datsun y los alrededores de Yonke son zonas altamente, densamente pobladas. Entonces no fueron 4,000 personas las que resultaron expuestas a la radiación. 450 personas de la colonia donde estuvo estacionado el Datsun fueron atendidas por la Comisión Nacional, se les sacó sangre, se les atendió en el IMSS y se les recetó medicamento. Esto dice en el reporte, ¿no? Que se les hicieron pruebas de sangre, se les estuvo monitoreando, no había nada, nadie presentó nada extraño, así dice en el reporte, como les comento, 2 hojas y dicen que nadie tenía nada extraño. Y dicen que les dieron medicamento. Pero las personas afectadas, los vecinos de Vicente, declararon también cuando los entrevistaron, que pues sí, les sacaron sangre y les dieron medicamento, pero el medicamento era muy caro y pues eran personas que no tenían los recursos para comprarlo. Más que nada porque si era una familia, por ejemplo, mínimo de 4, no era una persona la que tenía que estar en tratamiento, eran los 4, porque los 4 estaban ahí cerca de donde pasó esto, en la casa, ¿no? Entonces, las personas, la mayoría, por no decir que todas, no compraron el medicamento, no se siguieron atendiendo ni nada, porque no tenían el recurso para hacerlo. Sobre Vicente no se reporta nada, él mismo dijo a proceso meses después que tuvo malestares, los cuales desaparecieron y que en el IMSS le dijeron que probablemente tenía diabetes. Diabetes por radiación, es un nuevo tipo de diabetes, yo creo. Entonces, pues así, ahí quedó lo de Vicente. Aunque le hicieron firmar la declaración de que él se había robado la máquina, tampoco pasó nada. Tampoco le hicieron nada a Vicente. En el reporte dice que al menos 23 personas del Yonke Fénix sufrieron oligospermia, que es escasa cantidad de espermatozoides en el semen, y esospermia, ¿no?, que es la inadecuada producción de esperma, después de estar en contacto con la radiación, pero también dicen así como que, después se les va a pasar, básicamente dice eso. Y los que les había comentado es que durante la limpieza los trabajadores de Achisa mencionaron que tenían dolores de cabeza intensos durante la jornada y que pues obviamente también tuvieron otros síntomas ya, como diarrea y vómito, que era lo más común. La investigación publicada en 1985 presenta un informe médico, que es el que les digo que es poco lo que se describe sobre problemas de salud, son 2 páginas solamente para todo lo que pasó. Y aquí podemos ver la diferencia esos son 2 años, ¿no? Eso fue en el 84 en Juárez, vemos que andan las personas pues así nomás con palas y escobas, y esto es la diferencia con Chernobyl, de cómo se trató el problema. En el 2019, alguien por ahí, yo creo, se enteró en la BBC, se enteró de este accidente y solicitaron a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias una actualización de las consecuencias médicas que hubo. Pero la institución simplemente dijo que lo que había acerca del accidente estaba en el informe de 1965, que es lo único que está disponible. Como varios reportes de la época indican, no hubo seguimiento sanitario de las víctimas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si las personas expuestas sufrieron más trastornos o cáncer. Esta es la portada del PDF que hay sobre este accidente. Está muy fácil, en Google pones accidente cobalto 60 Juárez
o cobalto 60 Juárez y te sale una liga del gobierno en donde ya lo puedes descargar, ¿no? De la Secretaría de Energía, Minas Industrial para Estatal. Es lo que les comento, son 64 páginas, incluyendo anexos. Y pues aquí el reporte médico para empezar son 2 hojas, ¿no? Y como les digo, no dice nada, no, básicamente sí dicen, sí, le sacamos sangre y no había nada raro, y a los que les salió un poquito alto algo, ya después les volvimos a sacar sangre y todo está bien. Lo minimizan totalmente, o sea, aquí no pasó nada malo. También en la parte donde dice trabajos de localización de la varilla contaminada y gestión de desechos, también así, primero vamos a hacer esto, primero hicimos esto, luego esto, pero pues obviamente no está descrito en realidad todo lo que pasó. Y si no está descrito eso que fue lo mínimo que podían haber puesto aquí o en el informe médico, tampoco sabemos en realidad ya las personas más que se han puesto más a pensar acerca de todo lo que sucedió. Dicen que sí pudo haber habido muertos en ese entonces, pero pues obviamente no lo encubrieron, ¿no? Lo taparon. Es lo que se especula. Esa sí es una especulación. Pero así está, ese es el reporte que hay. Después de todo lo que les he contado, de la compra ilegal, de la destrucción ilegal y la venta ilegal de la chatarra al John P. Phoenix, y de la producción de varilla y soportes de mesa, y de la exportación, importación, y del laboratorio de Los Álamos, y del helicóptero localizando la varilla, y de la ardua tarea de descontaminación que llevaron a cabo. Viene la parte en donde había que tener un lugar para dejar todo ese material que se recuperó. Se supone que Chisa maneja 6,000 toneladas, pero sabemos que es mínimo esas 6,000 toneladas. Entonces, de lo que se exportó a Estados Unidos, reportaron que se recuperó el 90%, y pues no se lo iban a quedar los gringos, nos lo mandaron de regreso para Juárez. Todo el material radiactivo, como no sabían dónde ponerlo, lo que se les ocurrió o lo que se les hizo más fácil fue dejarlo en un lote baldío que estaba atrás del Cerezo de Ciudad Juárez, y ahí lo dejaron al aire libre, todas las miles de toneladas que recuperaron. Y pues atrás del Cerezo de Ciudad Juárez y a 500 metros de una colonia. En cuanto al Datsun, que también presentaba pues las medidas de radiación muy altas, lo que hicieron fue llenarle de concreto, de cemento la caja, y lo pusieron en el Chamizal. El Chamizal es un parque muy famoso en Ciudad Juárez, es así como aquí en Hermosillo, yo creo que el equivalente sería Parque Madero, por decirlo así, solamente que el Chamizal creo que sí no está tan en el centro de la ciudad, pero es un parque en el que van las personas a caminar el fin de semana, es un parque recreativo, así como el Parque Madero. Entonces ahí lo llenaron de concreto y lo pusieron en una parte del Chamizal, y pusieron a 2 policías que cuidaban día y noche el Datsun, ¿no? Que nadie se acercara. Pero pues ahí los policías estaban bien, gracias, también recibiendo sus dosis de radiación. Bueno, entonces el Datsun quedó en el Chamizal, y todo lo demás recuperado en la limpieza y descontaminación y lo que nos regresó de Estados Unidos quedó atrás del Cerezo. Había que construir entonces un cementerio radiactivo, pero pues estamos en México y la política vino a complicarlo todo. No fue porque a los políticos o a las instituciones les interesara mucho que quedara perfectamente bien solucionado el asunto del cementerio radiactivo, sino porque el gobierno federal dispuso recursos económicos para la creación del cementerio radiactivo. Y ahí fue cuando PRI, PAN, Canaco y Canacintra empezaron a pelearse o a disputarse quién iba a administrar ese dinero para la construcción del cementerio, que pues sabemos que en realidad no les importaba la construcción del cementerio, querían tener control sobre el dinero que dispuso el gobierno federal. Y es por esto que el material reactivo estuvo ahí atrás del Cerezo, y luego lo movían de uno a otro lado, y estuvo dando vueltas por Ciudad Juárez durante casi un año. Fue un desorden total. Después de que, entre comillas, descontaminaron toda la ciudad, toda la basura, digamos así, todo el desecho radiactivo quedó ahí al aire libre, y lo anduvieron moviendo de un lado a otro por casi un año. Vemos aquí que dice, a 10 meses de descubierta, ni se entierra la varilla radiactiva, ni se tiran las construcciones riesgosas, porque esta fue otro punto que vamos a ver ahorita. Entonces, 10 meses estuvo ahí todo el material al aire libre.
encontrar un lugar en el cual colocar el material radiactivo. La verdad no encontré al final quién se puso a administrar los recursos, pero pues alguien lo hizo y tenían que buscar un lugar para poder disponer de todo el material. Tenía que estar en un sitio apartado de la población, obviamente, donde hubiera poca lluvia, sin contacto con fuentes de agua y con el menor riesgo de contaminación al medio ambiente. Es así como el gobierno mexicano efectuó una excavación en un paraje desértico al sur perdón, de Ciudad Juárez, llamado La Piedrera. Ahí está como a 60 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, pero ya no cumplía obviamente, con lo que se pedía, porque está muy cerca de un ejido que se llama El Vergel, entonces está muy cerca donde quedó todo enterrado. Ahí fueron llevadas tanto las varillas y otros materiales fabricados con fierro contaminado, como el Datsun que estaba en el chamizal, ahí fue a parar también, ¿no? Aquí estamos en esta foto, vemos el final del Datsun radioactivo y donde lo están metiendo a la fosa. Todo fue sepultado ante concreto para neutralizar su efecto nocivo, y así se ve actualmente el cementerio radiactivo. Claro que no es cierto, ese es un sarcófago, me emocioné. Ese es un sarcófago de Chernobyl. Obviamente no es cierto, ¿no? Así no se ve. Hubiera sido muy bueno. Pero no. Eso es un sarcófago de Chernobyl. En realidad, la última foto que hay de los trabajos que se llevaron a cabo en La Piedrera es esta foto, en donde pues vemos que ya está ahí un hoyo y no sé, aquí tal vez se están poniendo concreto. Es lo único que hay en el reporte. No sé, no hay una foto de cómo quedó al final todo. Y eso obviamente tiene un porqué. Al no tener los conocimientos ni la planeación adecuados al terminar el trabajo, gran cantidad del material quedó al aire libre. Es decir, no lo planearon bien, no sabían qué estaban haciendo la Comisión Nacional ni los que estuvieron al final administrando el dinero. No sabían cómo tenía que ser este cementerio radiactivo, entonces solamente hicieron una excavación, pusieron concreto, creo que aquí abajo, luego pusieron todo el material, pero era tanto material que, que al momento de ponerle concreto encima, salían varillas, salía aquí, el dato no sé dónde quedaría, pero salían varillas, salía material, y aparte no les alcanzó ni el espacio ni el concreto. Entonces, al final de todo, se dice que quedó mucho material expuesto al aire libre. O sea, no quedó todo bajo el concreto, quedó mucho afuera, y lo que hicieron fue ponerle tierra encima y así lo dejaron. Le dieron carpetazo al asunto. Pero si creen que no puede empeorar, estamos equivocados, porque también tiempo después, menos de un año después de que dejaron el material ahí mal enterrado, hubo reportes de que los ciudadanos de Ciudad Juárez iban al lugar a sustraer el metal que se pudiera, el que quedó así de fuera, las varillas que quedaron de fuera o que quedaron ahí en la superficie, las sacaban y se las llevaban para venderlas de nuevo como fierro al yunque, o para pues construir con materiales a bajo costo, o sea, hacer construcciones en sus casas, por ejemplo, varillas, iban y las sacaban de ahí, así haciendo caso omiso totalmente a lo que había pasado. Entonces la gente siguió sacando de ahí, de la pedrera, material radiactivo para hacer construcciones o para venderlo. Pero eso no es todo, como les digo, siempre vamos un nivel más. La cereza del pastel fue que este cementerio radiactivo fue construido a unos cuantos metros del manto freático de Samalayuca. De hecho, aquí está, pues, área natural protegida, Médanos de Samalayuca, y aquí está, cementerio nuclear La Piedrera. Entonces, este cementerio quedó ubicado muy cerca de un manto freático que está por toda esta zona, que actualmente se conoce como Conejo Médanos. Por lo tanto, aquí, este cementerio nuclear mal hecho, quedó contaminando o está contaminando actualmente todavía el subsuelo. Y el agua del manto freático es usada por Ciudad Juárez, Samalayuca, Villa Ahumada y Chihuahua. Las autoridades de agua de Chihuahua saben que el agua está contaminada, saben que pues está contaminada, pero ¿qué van a hacer en un estado que si nosotros estábamos sufriendo sequía, ellos les estaba yendo todavía peor? Entonces era literalmente, los mantos freáticos son la única fuente de agua que Chihuahua tiene. Bueno, ahorita ya llovió, ¿no? Pero que tuvo durante muchos años de sequía, años anteriores.
Entonces, las autoridades saben que está contaminada el agua, pero no pueden hacer nada porque literalmente era lo único que tenían de agua. Y pues sí, está siendo contaminada por el cementerio nuclear de La Pedrera. Toneladas de material radiactivo, aquí todavía no termina, siempre vamos un paso más allá. Toneladas de material radiactivo, aproximadamente 10,000 mínimo, no se recuperaron y terminaron en construcciones de todo el país. La varilla fue comercializada en 17 de los 32 estados de México y de 17,600 construcciones inspeccionadas, 814 tuvieron que ser demolidas según el informe. Si vemos aquí, es una diferencia muy grande de que hayan inspeccionado 17,600 edificios y que solamente tiraran 814. Aquí entra otras especulaciones que, la verdad, conociendo el sistema del país por el que se regió mucho tiempo, no se me hacen alocadas. Dicen que obviamente muchas de las varillas o el material de construcción que se vendió, lo adquirieron por mayoreo, empresas de familias influyentes y millonarias del país. Que como sabemos, por ejemplo, en cada estado siempre hay una familia que es dueña de medio estado, ¿no? O de todo el estado. Entonces, se dice que estas varillas fueron compradas por personas de mucho dinero, de empresas de mucho dinero, y que construyeron edificios con esas varillas. Pero por lo mismo de influencia, corrupción y todo eso, obviamente no le vas a ir a tirar el edificio radioactivo a alguien que tiene mucho poder en México, ¿no? Por ejemplo, si alguien de la Comisión Nacional se dio cuenta que había lecturas de radiación muy altas en algún edificio, pues, ¿cómo le va a decir a don influyente que lo tire? Entonces, aquí se dice que muchas de esas construcciones, de las 17,600, tenían que ser destruidas, demolidas, pero no se hizo porque, pues, por la influencia y la corrupción, ¿no? Y el poder que tienen las personas que son dueños de esos edificios en el país. Entonces, hay por ahí, a lo largo del país, 17,600, que de seguro son más, construcciones eh, que pues sí, edificios que se construyeron con varilla radiactiva o material radiactivo y pues ahí están. Y ahí van a seguir, ¿no? Si no nos tumbaron en ese entonces, mucho menos después. Entonces, podríamos reírnos y decir, ay, qué bárbaros chihuahuenses lo que andan haciendo. Pero en realidad, estos fueron todos los estados, 17 de 32, más de la mitad, en donde se distribuyó varilla, se vendió, se construyeron cosas y pues no se tiraron, ¿no? Entonces, pues claro que nos iba a tocar a nosotros porque pues son nuestros vecinos. Aquí está Ciudad Juárez más o menos, aquí está Hermosillo, está muy cerquita. Entonces, sí, esta fue casi, pues más bien todo el norte, parte del Bajío aquí, y aquí los del sur se salvaron un poquito, en teoría, ¿no? Hasta donde se sabe. Y bueno, sí, todo esto en realidad fue donde fue a dar ese material de construcción contaminado. Pero bueno, la cosa no acabó ahí. Como les digo, el cementerio nuclear de La Pedrera quedó así al tope, o sea, seguían saliendo varillas y material ahí, se lo seguían robando. Entonces, de las varillas que llegaron al centro del país, cientos de toneladas que andaban por ahí, no las regresaron a Juárez, porque pues ya no había ni dónde ponerlas, sino que se recibieron en el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos del Estado de México, el cual en ese entonces, no sé ahorita cómo ande, ya estaba al límite. Entonces, pues igual, lo recibieron, lo malenterraron y para 1985 lo que sí notaron fue que se registró un aumento en los casos de nacimientos de niños con labio leporino, hidrocefalia y muertes neonatales. Ese es el dato que se tiene de las toneladas que llegaron allá, pero por ejemplo en Ciudad Juárez nunca supimos si pasó algo relacionado con esto porque no se documentó. En el informe médico, se me pasó a decirlo, en el informe médico al final viene así como una recomendación de que pues se recomienda que se sigan monitoreando las personas expuestas. Punto. O sea, es lo último que dice el informe y obviamente no se hizo esto, ¿no? Y bueno, este centro de almacenamiento de desechos radiactivos, di con él cuando estaba viendo esto de lo que se había reportado después y ahí me salieron otras noticias en las que personas de Mequix, creo que se llama, que es donde el municipio más cercano a donde está ese cementerio, desde hace años están protestando para que se cierre, para que se construya un sarcófago
alrededor de él porque se ven muy afectados por cáncer y por estos padecimientos. Y este cementerio está a 14 kilómetros del ahora aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Así que si de repente toman un vuelo allá al Felipe Ángeles, probablemente les alcance a llegar una poquita de radiación, porque está pues a 14 kilómetros del cementerio. Y también me salió una noticia en donde había personas oponiéndose a este aeropuerto precisamente por la ubicación de este cementerio. Entonces, ahí en el Estado de México sí se tuvo este dato, ¿no? Que en el 85 empezaron a sufrir a ver esto en los nacimientos, pero en Chihuahua no hay nada mencionado, ¿no? En Chihuahua fue unos días nomás los que estuvieron ahí monitoreando. Termino. Ok. Actualmente el cementerio de desechos radioactivos está en el abandono. La Comisión Nacional dice que la concentración de actividad presenta niveles prácticamente inocuos y afirman que el sitio de exposición La Piedrera no representa riesgo radiológico alguno para la población ni para el ambiente. Obviamente esto lo dicen pues nomás así porque no hay estudios. Como les digo, en 2019 la BBC solicitó un informe actualizado y les dijeron que lo único que tenían era lo de 1985. Y aquí podemos ver, aquí está Ciudad Juárez y aquí está el cementerio nuclear de La Pedrera. Aquí está elegido el Vergel, se alcanza a ver. Está así muy, muy cerquita. Aunque no tiene comparación con la explosión de un reactor nuclear, se le ha llamado el Chernobyl mexicano por el alcance de contaminación que generó en México, lo cual provoca comparaciones con aquel accidente de la Unión Soviética. Para ponernos un poquito así en contexto, según la Organización Mundial de la Salud, el número total de defunciones atribuidas a Chernobyl todavía no se tiene este número total porque están conscientes de que la radiación afecta a largo plazo. Entonces, se tiene aproximado que serán un total de 4,000 muertes. Esto comprendería a los 50 agentes de servicios de emergencia que sucumbieron ante el síndrome de radiación aguda, que son los bomberos, los paramédicos y todos los que atendieron así en cuanto hubo el problema en Chernobyl. 9 niños que murieron de cáncer de tiroides y 3,940 defunciones que están por verse todavía en estos años y en los próximos, que se estiman que van a ser por cáncer y leucemia. De los 200,000 trabajadores de servicios, 116,000 evacuados y los 270 residentes de las zonas más contaminadas. En esas 3,940 muertes, se estima que van a ser de las 6,000 personas que se vieron afectadas en el incidente de Chernobyl, pero Chernobyl, con todo que fue controlado, con todo que fue muy documentado y que la OMS sacó esto este año, todavía es estimado la cantidad de muertes que va a haber como consecuencia de Chernobyl, aunque ya se ha registrado cierto aumento en determinados cánceres como leucemia. Entonces aquí Chernobyl todavía no tiene una cifra total y pues obviamente Cuarto 60, que fue 2 años antes y que no fue documentado para nada, no nos vamos a enterar en realidad del alcance que tuvo el accidente. Actualmente este es el letrero que se ve por fuera del cementerio radiactivo, el cual está totalmente en el abandono. Nomás está pues cerquito del Hambre de Púas, pero yo creo que ya no va nadie porque ya se robaron todo lo que podían. Estaba ahí encima. Y ahora sí, estas son las referencias. Y no sé si me haya faltado algún detalle por ahí. Sí me llevé casi toda la hora, pero y obviamente me faltaron más cosas, ¿no? Porque sí hay mucho que decir. Datos así puntuales, no tantos, porque como vimos la documentación fue muy vana, pero pues sí fue un desastre que hasta ahorita en la actualidad debe de estar afectando a personas, sobre todo en Ciudad Juárez o en los edificios que se construyeron con el material radiactivo. Y sería todo. Muy bien. Pues muy interesante el tema y la presentación. A ver, ¿hay preguntas o comentarios para la presentación de Michelle? Aquí están levantando la mano. No me aparece aquí el orden en donde, como estoy aquí en el ambiente web, pero a ver, empezamos así. Creo que Ilse, luego Abel, Cristian y Gibran. Adelante, Ilse. Gracias, doctor. Hola, Michelle. Hola. Pues sí, estuvo muy interesante este tema, sobre todo
colinda ahí con las fechas, ¿no? Que estamos celebrando, que vamos a Sí. celebrar sobre todo. Viva México. Pues no tengo preguntas como tal, solo comentarios de que me pareció una investigación bastante profunda en la medida de lo que se obtiene, ¿no? De los datos, porque sí es cierto, se ven bastante maquillados los del reporte y por lógica, obviamente no son los datos correctos, pero pues esperemos que tampoco haya llegado al peor de los escenarios. Pero sí, Sí, está. tú me habías comentado que sabías algo, ¿no? De la varilla radiactiva. Sí, es que sí, se había escuchado sobre la variedad radiactiva. De hecho, también hay la encargada de radiofarmacia que me ayudó con lo de la presentación anterior de la protección de la radiación. También me había comentado sobre todo que a ellos se lo pintaron muy bonito, pero a ellos mismos saben cuando les dieron el curso que obviamente no podían ser ciertos los datos y que también habían investigado por su cuenta y sí vieron que sí, muchos de los desechos también los llevaron al panteón ese que comenta acerca del aeropuerto, Sí. pero realmente no era tanto material, o sea, ya se había desaparecido demasiado. Sí, eran Entonces, cientos de toneladas. O sea, eran sí, poquitas comparado con lo que había en Juárez. sí, y pues saber qué porcentaje nos había tocado, sobre todo aquí en el estado, ¿no? Que es lo que nos preocupa, pero sí. También había escuchado que no más hay recuerdo que ya ves que la camioneta se quedó parada en una calle. Sí. Pues antes de eso, cuando desmantelaron a martillazos el aparato, el dueño, creo que era Vicente, bueno, el dueño de la camioneta, no fueron cuando lo desarmaron directamente a venderlo. Se estuvo como 1 o 2 semanas guardada la camioneta con todo el metal y todo lo que habían deshecho del equipo guardado. Sí, muy Que ya, probablemente. Y entonces, dijeron que había sido inmediato para no grabarlo. sí, yo digo que sí, porque como también, pues estando tan pesado, no creo que haya sido más que una vuelta, y si lo fue, pues sí tardaron en ir. Sí. Ok, pues ya no queda mucho que decir más que viva México, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Gracias, Ilse. Muy bien, Abel. Hola Michelle. Hola. Pues me pareció muy buena la presentación, muy informativa. Y pues no tengo preguntas tampoco, es también algo a manera de comentario. Ajá. Pues yo ya había escuchado de este accidente y pues coloquialmente se le conoce también como la Datsun de la muerte y como dijiste, el Chernobyl mexicano. Sí. Sí, bueno, me llama mucho la atención que pues no hubo responsabilidades penales de los que eran responsables de la clínica, ni de los de la recicladora, ni de nadie. Pues esto nos hace pensar que cuántas veces no ha pasado, ¿no? Y pues porque se encubre, pues no lo sabemos. No sabemos tampoco pues la materia prima que ha sido contaminada y pues se convierten en productos a los que la población está expuesta y pues por consiguiente pues causan problemas a la salud, ¿no? Y pues todo esto tiene que ver con la manera de la política mexicana, ¿no? Sí. Sí, de hecho, el Datsun de la muerte, no, vi varios nombres, pero ese no lo vi. Pero sí, pues de acuerdo, ¿no? Con todo lo que dices, sí, en realidad, sí, en cuestiones legales, ajá, no hubo, nadie se llevó nada de responsabilidad, no pasó absolutamente nada. Ni siquiera Vicente, que a lo mejor era el más probable que le echaran la culpa porque pues era trabajador y no tenía dinero, pero no, tampoco él. Sí, pues siempre estas cosas pasan, ¿no? En México. Sí, Eh, y pues como siempre no es responsable. así es. Pues sería todo, Michelle. Gracias, Abel. Gracias. Continuamos con Cristian. ¿Sí me escucho? Sí, Hola Michelle. No, hola. pues coincido con mis compañeros, fue una presentación muy interesante, muy entretenida.
yo no había escuchado realmente, ¿no? Este incidente. Pero mi pregunta va hacia cuando ellos, pues, formaron, ¿no? Lo que es el panteón. Ajá. ¿El concreto realmente es bueno para bloquear la radiación? Porque me llevó la pregunta al también escuchar que las construcciones, ¿no? Se elaboraron con material que se produjo Sí, en Ashis, creo. sí. Entonces, esa era mi pregunta, si realmente el concreto es bueno para bloquear la radiación o es barato. Ajá. Pues mira, también depende del tipo de radiación, ¿no? Por ejemplo, aquí el cobalto 60 sabemos que emite radiación gamma. Entonces también sabemos que es la radiación que tiene más poder de penetración. Entonces, pues ahí dependería de qué tanto concreto utilizaron, también de la actividad que tenía el cobalto. Entonces, no es como que, lo ideal, ya con eso se va a, a solucionar el problema, pero pues sí es una medida que pudieron haber empleado. Ahora, en el reporte dice que el cementerio le iban a poner hormigón, plomo y concreto, pero al final solamente utilizaron concreto. Entonces, y ya vemos que en realidad no quedó tapado todo el material, ¿no? Como les digo, quedó mucho expuesto y salido y todo eso lo pudieron robar después. Entonces, pues es peor que nada, es mejor que nada, pero pues tampoco fue llevado a cabo con mucho éxito eso que hicieron, ¿no? Pero pues como te digo, la radiación gamma es la más penetrante, entonces puede pasar el concreto dependiendo del grosor. Pues ahí tendríamos que ver, ¿no? No es, como te digo, ya la solución ideal, pero por ejemplo, ¿qué tan gruesa es una pared? O sea, sobre todo en construcciones más actuales, si vemos, por ejemplo, en Magdalena, que tiene el centro histórico, tiene construcciones muy viejas y las paredes son muy, muy, muy anchas. O sea, es un bloque así, una pared. Por eso las casas son muy frescas en Magdalena. Pero aquí, por ejemplo, en Hermosillo, las paredes son muy delgadas, entonces ahí tenemos varilla, entonces muy probablemente ese concreto en el que está la varilla pues no sea suficiente, ¿no? Para frenar la radiación, por así decirlo. Muy bien. Sí, de hecho pensaba en eso, de que generalmente aquí las paredes son relativamente delgadas, ¿no? Sí. Y pues me preocupó. Sí, hay que investigar si vives en una casa que fue construida después del 84. Sí, también. Bueno, muchas gracias. A ti. Gibran, adelante Gibran. Hola Michelle. Hola. Hola. Mi pregunta es con respecto a un pedacito en el que se me fue el internet. Ah, Cuando mencionaste sobre el almacenamiento de ya este equipo de medicina radiológica ya estaba en desuso y creo que esa parte es la que se me perdió. O sea, ¿cómo lo tienen almacenado en sí este equipo con fuente radioactiva? sí, sí lo dijeron. Déjate, pongo la foto del centro médico. ¿Dónde está? Ok. Este es el centro médico, ¿no? Que está en operación, claro que sí, todavía puedes ir a atenderte en Ciudad Juárez. Ese centro médico, como no tenía permiso la máquina, el equipo no tenía permiso, pues se lo trajeron así legalmente de Estados Unidos. Entonces, no lo podían tener en las instalaciones porque si llegaba la Comisión Nacional a checar los equipos que sí tenían registrados y que tienen que, pues, monitorearse cada cierto tiempo, como el rizo, por ejemplo, cuando van y lo checan, para no tener problemas, si lo veían ahí el equipo y pues como te digo, era ilegal, lo arrumbaron en una bodega de este centro médico, es decir, no estaba aquí en las partes de radioterapia el equipo, estaba en una bodega dentro del centro médico en donde tenían todos los catres y camas y todo el material del hospital que iban desechando, que ya no se utilizaba, ahí tenían la máquina, de ahí la sacó Vicente. Bueno, era lo que me tenía y lo que no escuché, otra desgracia más. Sí, ahí la tenían, ahí la desarmó. No. Pues bueno, pues gracias por la aclaración. De nada. Carlos Solucero.
Yo escucho muy bajito. Yo no escucho nada. Sigo sin escuchar. Hola, ¿me oyes? Ah, sí, ya te oigo. Sí, me pareció muy, muy interesante la presentación, a mí también. Y pues nada más un comentario, ¿no? O sea, deja ver aquí la desinformación, ¿no? Que hay, que existía en ese entonces y que ahorita sigue existiendo realmente. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita que lo comentó Abel, se me pasó comentarles, me acordé, que todavía de repente se roban muchas fuentes de radiación y se emiten alertas así, ¿no? Por Twitter más que nada, de que, se robaron esta fuente en tal estado y cuidado con en estos estados. Pero en realidad pues nunca sabemos si las recuperan, a veces sí, ¿no? A veces sí anuncian, pero la mayoría no sabemos dónde van ni quedan. Sí, de hecho sí había escuchado de una hace poco, creo. Y pues nomás, ¿no? O sea, el comentario de ese, ¿no? De que la gente está desinformada sobre los efectos que tiene la radiación, sobre todo porque es algo que no podemos ver, ¿no? Que no, hasta que ya están los síntomas, ¿no? Y pues la importancia de difundir estos temas, ¿no? De informar a la población y también muchas veces hasta los médicos, ¿no? Que siguen pidiéndote que te hagas o muchas radiografías o muchos estudios que implican alguna fuente de radiación y que lo hacen sin las debidas precauciones, ¿no? Sí, de hecho, pues sí, concuerdo contigo, porque sí, todavía hay mucha desinformación acerca de esto. Y pues, por eso me llamó la atención el tema, porque pues ya tengo, pues ya estoy en doctorados, pero nunca había escuchado así como, la varilla radioactiva, pero nunca me había puesto a leer y nunca había investigado. Y justo cuando te decía, ya hasta que voy a dejar la presentación, de repente veía ahí por ahí otro dato y le escarbas tantito y te das cuenta que pues hay un montón de información, ¿no? Uh-huh. Mala, triste, pero sí, concuerdo. Sí. Y gracias, Michelle. A ti, Lucero. Hola, Michelle. Hola, Carlos. Sí, pues estuvo muy completa y bastante suave tu presentación. Y yo también, pues había escuchado del tema de las vajillas, ¿no? Radiactivas, pero no sabía tanto y todos los detalles, sí, todo el impacto que tuvo y luego los testimonios de los vatos que vendieron las máquinas. Sí, está muy mexicano el asunto, para mal. Sí, y pues sí te deja ver ahí la ignorancia, ¿no? Pues la importancia de todo esto, porque pues sí, pues me imagino que iban a pensar ellos, ¿no? Aunque vieran que la fuente estaba brillando, pues Sí. iban a saber, ¿no? Que una fuerza invisible los estaba atacando, ¿no? Sí, sí, es que todo se acomodó para que saliera todo mal, así que fue la ley de Murphy, así, todo lo que pueda salir mal va a salir mal. Sí. Y es el poco control del gobierno, ¿no? Sí, hasta eso que dices, ¿no? Hasta ahorita sigue en negación la Comisión Nacional porque, como les digo, en 2019 les preguntaron que si, cómo iban los efectos de todo el desastre ahorita actualmente y dijeron que no tenían nada. Lo resumen en 64 páginas ahí. Aunque habías dicho que tenía cobalto una vida media de 5 años. Sí, 5.27. Ah, La actividad inicial era de 1003 curis. Hice el cálculo, ya no lo metí porque ya me llevé casi la hora. Y todavía es la actividad actual, el cálculo me salía así como en 6 curis. Pero pues, después de 45 años, ¿no?
pero pues de todas formas sabemos que aunque sea bajita la dosis, el tiempo, ¿no?, al que estamos expuestos ahí es el problema. Entonces, por ejemplo, en las construcciones donde vive gente, pues ahí vives, ahí estás mucho tiempo de tu vida. Entonces, esos son los problemas. Bueno, gracias. De nada, Carlos, a ti. Levantamiento de aquí de la universidad. ¿En qué parte? De dosis. ¿No hizo Rodrigo alguna? Sí, supuestamente están normales, pero son ahí. Es que aquí estaban comentando de que aquí en Hermosillo se han hecho levantamientos en algunas colonias a petición de gente que vive en ciertos lugares. Supuestamente el resultado es que la radiación es normal, pero hasta donde recuerdo las colonias en donde han pedido no son ninguna de las que en aquel momento se hablaba de que eran las colonias que se habían construido con ese tipo de varilla. Recuerdo que aquí en Hermosillo hablaban de Las Fuentes y la Cuauhtémoc, ¿no? Sí, en aquellos años, ¿no? Pero donde pidieron fueron en otros. Sí, y donde he sabido que hacen mediciones es en otras colonias donde sale normal, no en esas dos, ¿no? Y de mis años mozos, en los tiempos entre primaria y secundaria, en Guaymas, bueno, en San Carlos, ¿no?, que es parte de Guaymas, estaban construyendo un hotel de una cadena muy famosa, un Howard Johnson. Y ese hotel quedó truncado, o sea, lo empezaron a construir y había una buena parte de la obra negra y la detuvieron. Se supo que era por esas razones, ¿no? Digamos, aunque no se decía oficialmente, como pues los rumores, ¿no?, circulan. Entonces se quedó truncada la construcción, pero no me acuerdo que hayan tenido así prohibido que como que la gente no pudiera entrar a esa zona ni nada de eso, ¿no? Sí, el caso es que pues lo detuvieron y ahí quedó truncada esa construcción. Y aquí en Hermosillo se hablaba de esas colonias, Las Fuentes y la Cuauhtémoc en aquellos tiempos. ¿Y esa información estará disponible, doctor? Porque ahí me alcanza para la segunda parte de la exposición. Pues lo que pasa es que eso como que circula así mucho, a lo mejor en alguna parte, en algún periódico de la época se llegó a citar, ¿no? De alguna forma circuló, pero no sé qué tan disponible así de fácil de que lo hayan dejado. Sería cuestión de investigar. Sí, de seguro sí se encuentra algo, pero sí, no, oficialmente sí es cierto, no hay nada. Casi todos los aquí hay igual de periódicos y eso. Sí. Pues está muy interesante. Está hasta como para mandarlo esto a algún programa así de algún periodista. Sí, estuvo muy interesante hacer la presentación. Te digo que cuando ya decía, ya aquí la voy a parar, está muy larga, pero no, siempre salía algo más. No, pues voy a tener que poner una segunda parte entonces en el otro semestre. Voy a buscar si encuentro, sí, doctor.